Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre la responsabilidad que tienen Bnei Noyaj frente a los demás y frente a Dios. Y uno de los puntos fundamentales es entender a partir de qué momento en la vida decimos que una persona es responsable. ¿Un niño de 5 años es responsable? ¿Un anciano de 80 años es responsable? ¿Es irresponsable? ¿Pierde su responsabilidad? ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Básicamente hay dos opiniones, dos mundos en la ley del judaísmo para entender qué pasa con Bnei Noyaj. Vamos al mundo número 1. Hay una cuestión, una categoría enorme de leyes en el judaísmo que se llama medidas. En la lengua santa es shiurim. Un shiur es una medida, shiurim son medidas en plural. ¿Qué significa medidas? Cada precepto en el judaísmo está concretamente, detalladamente definido. El ejemplo más sencillo es el siguiente. Llega la fiesta de Pesach. En Pesach los judíos comemos matzá. Matzá es un pan ácimo, es como una especie de galleta, etc. Muy bien. ¿Cuánta matzá uno debe comer para considerar que cumplió con el precepto de comer matzá? La noche de Pesach, que es el 14 de Nisan a la noche, etc. Tiene que comer matzá. Perfecto. Es un versículo. Dice la Torá. A la noche hay que comer matzá. Buenísimo. ¿Cuánto? ¿Me como una caja entera de matzá? ¿Me como un poquitito de matzá? ¿Cumplí mi obligación o no cumplí mi obligación? ¿Qué importa? Pues si estamos diciendo que Dios da una serie de preceptos y nos dice anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, y tenés una recompensa cuando haces esto, y tenés Dios libre guarda un castigo cuando no lo haces o haces lo otro, etc. Bueno, ¿cuándo se considera que la persona lo hizo? ¿A partir de qué momento? ¿A partir de qué medida? Muy bien, nuestros sabios explican claramente la medida de cada mitzvah. Cada precepto tiene una medida. Siendo así, la gran pregunta es si esas medidas se aplican a Bnei Noyaj o no. El consenso general de los legisladores de Torah, etcétera, etcétera, es que las medidas no se aplican a Bnei Noyaj. Muy bien. Si las medidas no se aplican a Bnei Noyaj, ¿qué implicancias tiene esto? Una implicancia muy simple antes de entrar en el concepto de responsabilidad y que tiene que ver con las medidas. Muy bien, una implicancia muy simple. Nuestros sabios explican que solamente después de que la persona comió, volviendo a las bendiciones que ya habíamos terminado, pero siempre hay detalles, siempre hay cositas que quedan volando por los aires. Cuando una persona comió una cantidad determinada de comida, corresponde que haga la bendición después de las comidas. ¿Y cuánto es esa medida? Momento, ¿se aplican a Bnei Noyaj las medidas o no se aplican? Pues no se aplican. Entonces Bnei Noyaj deberían decir una bendición después de las comidas por cualquier cantidad de comida que hagan. Empiezan a cambiar las cosas. Muy bien, al respecto de la edad de responsabilidad de la persona frente a los demás y frente a Dios, ¿cuál es, en el judaísmo, cuál es la edad en que un hombre pasa a ser responsable y una mujer pasa a ser responsable? Para el hombre son los 13 años. Para la mujer son 12 años. La mujer, como todo el mundo debería saber, si no lo saben, madura muchísimo más temprano, un año antes que el hombre. El hombre sigue pensando en pajaritos, mientras la mujer está pensando en hacer una familia. ¿Qué va a hacer? Dios nos hizo de esta manera. Yo no tengo la culpa. Sea como fuere, el hombre a los 13 años, la mujer a los 12 años. En el judaísmo se considera que son personas, entre comillas, digo, adultas. ¿Qué quiere decir adultas? Responsables para, valga la redundancia de la palabra, hacerse responsables de sus actos frente a Dios y frente a las demás personas. ¿Esta edad se aplica a Bnei Noyaj o no se aplica a Bnei Noyaj? Pues momento. ¿De dónde salió esa edad? Una explicación de nuestros sabios es que esa edad es parte de un shiur, es una medida que Dios le dio a Moshe en el monte Sinai. Le dijo, mira, no sé qué va a pasar en el futuro. Cada vez que vamos avanzando, los chicos de 12, 13 son más tontos que antes. Antiguamente, los 13 años eras todo un sabio. Ahora, cada vez son más tontos. ¿Pero qué va a hacer? Es parte de la sociedad, de cómo funciona hoy en día. Sea como fuere, hay que decir que es una medida que Dios le dio a Moshe en el monte Sinai y solo se aplica a judíos. Y hay una opinión que dice que no, que en realidad esto se aprende de otro lado. ¿De qué otro lado se aprende? Que no es una medida, sino que es una historia que ocurrió en la Torá. Dios mediante, seguimos en la siguiente clase.